Vamos, que nos vamos, que hoy la clase es corta. ¿Hay alguien? Hola, buenas tardes. Hola, Emilio, Ricardo, Marcela, Carlos, ¿cómo están? Diana, me falta Matías, pero bueno, vamos a ver si llega. Matías capaz que fue papá, porque estaba muy cerquita. Bueno, ¿alguna pregunta de la clase pasada? ¿Alguna pregunta para el parcial? ¿Están listos? ¿Ya leyeron todo? ¿Alguna pregunta de las preguntas? Profe, Sí. a mí me pasa con algunas definiciones de los autores que si bien leí el texto, me queda más claro con la clase. El tema es que Suele pasar. no quiero parafrasear la clase y que me digan que está mal. Pero, por ejemplo, no sé, algunos conceptos puntuales como la ISLM y esas cosas, Sí. me quedan clarísimos de la clase. Y quizá, no sé, de tanto leerlo de esa manera, si hay alguna pregunta por el estilo, no sé. El lenguaje coloquial que usamos en clase no lo pueden usar en un parcial. Justamente lo usamos en clase para poder ilustrar mejor, para tratar de comunicar mejor lo que está escrito en el lenguaje académico, que es el que tienen que usar en el parcial. Pero en general hablamos con bastante propiedad los tres, Flor, Hernán y yo, con lo cual podrían hablar en los mismos términos. A ver, si tuvieras ¿qué es, por ejemplo, lo que te queda más claro de la clase que de los autores? Por Porque ejemplo, las fórmulas son curvas y fórmulas. sí, las fórmulas, desde ya, porque es como que agrupan todo el conocimiento que tiene el texto. Claro. Y que quizás yo leyendo el texto, lo leo y lo voy entendiendo a medida que lo voy leyendo, pero me disperso un poco. Y en la Sí. clase como que lo agrupo con más facilidad. Yo creo que lo podés usar indistintamente. Hay que tener mucho cuidado. Eso es algo que notamos en los trabajos y un poco de lo que voy a hablar hoy. Hay que tener cuidado con el lenguaje coloquial, ¿no? El lenguaje coloquial sirve para la charla, para el intercambio, pero no para los parciales o para el trabajo. La curva no se mueve, la curva se desplaza, ¿no? No hay un cambio brusco o cambian. Suben, bajan, aumentan, decrecen. Pero más allá de eso, que es léxico propio de la economía y que tienen que saberlo, el resto más o menos venimos discutiendo los términos que esperamos que contesten al examen. O sea, no se complique, no esperamos que escriban difícil, pero sí que escriban con los términos económicos, ¿no? La identidad macroeconómica fundamental es así, no tiene otro nombre. La ecuación esa se llama así. Entonces esperamos que en un parcial, y más en un parcial domiciliario, ¿no? Por más que sea sincrónico. Pero después, Ramiro, a ver, tampoco es que vamos a... El lenguaje coloquial sí está descartado, pero después, más o menos precisión, te define entre un 8 y un 10, no entre un 2 y un 4. Claro. Bueno, ¿alguien más? A ver, somos 19, vamos entonces a la clase, ¿sí? Bien, la clase de hoy es sobre ahí lo están viendo, sobre el taller. Es sobre el artículo académico, que es el trabajo final que tienen que presentar muy Perdón, sobre el profe, final del ¿va a curso. grabar? Sí, gracias. Ahí va.
Bien. A ver si arranca. Ahí estamos. Bueno, les decía, la clase de hoy es un poco el primer taller del trabajo final, que ustedes saben ya es un clásico de esta materia, es el único de todos los trabajos que van a entregar que tiene nota, y que se promedia de manera lineal con los parciales. El trabajo lo tienen que entregar al final. Es la primera vez en la historia de Macro que este trabajo es grupal, ¿sí? Siempre lo hemos hecho individual, desde que yo la cursé, incluso antes, desde sus orígenes. Es un trabajo individual, es un trabajo que exige mucho y que con los años lo hemos ido complejizando, pero en esa complejización también terminan con buenos artículos que hasta pueden presentar en jornadas de economía y en jornadas de estudiantes. Y que desde luego sirven de base para aplicar una beca, por ejemplo, de la universidad, o de las del SIN, de estímulos a las vocaciones científicas. Aquí están las fechas, que son las mismas que ustedes tienen en el cronograma, si no lo copié mal. Si esto es distinto al cronograma, vale el cronograma. La verdad, no sé qué habrá pasado con Matías, no tengo ningún del programa LED, no tengo ningún mensaje de él, eventualmente lo tendremos, nos acompañará en otro día y hará su presentación también, pero como les dije, Matías estaba por ser papá, así que puede haber pasado algo por ese lado. Hoy les voy a presentar las consignas y vamos a discutir un poco cuestiones generales de los trabajos, a la luz, tuvieron la práctica del trabajo de coyuntura, ¿no? El trabajo de coyuntura es como un precalentamiento para este trabajo. En el trabajo de coyuntura les dábamos la pregunta de investigación, en este la van a tener que formular ustedes. El trabajo de coyuntura era sobre un país, este va a ser sobre un tema, pero también se espera que investiguen, que elaboren, que cuenten una historia que de alguna manera nos atrape. Para quienes hicieron teoría de la innovación conmigo y con Flor el semestre pasado, es muy parecida la dinámica, ¿no? Es trabajar sobre un tema y hacerse una pregunta y tratar de responderla. Desde luego, en 2 meses, que es el plazo que ustedes tienen para trabajar en esto, no esperamos la gran respuesta, o una respuesta cerrada, al estilo de un paper, pero sí un buen planteo de la problemática. Tenemos esta clase de taller, hay prevista una clase más en el cronograma, y pueden interrumpir, yo todas las clases que tengamos, y lo mismo Flor, arrancamos preguntándoles si tienen dudas. Yo, como digo siempre con este trabajo, mi objetivo con este trabajo es que aprueben todos y todas. A mí no me interesa reprobar. Me encantaría ir charlando con ustedes cada uno de los avances y cada una de las dudas que tengan. El objetivo es que aprueben todos. Y para que aprueben todos, tienen que ir trabajando a lo largo del cuatrimestre, lo que nos queda esta segunda mitad del cuatrimestre. No hay forma de aprobar si le dedican al trabajo los últimos 3 días antes del plazo. ¿Sí? Esto tiene que ir trabajando de manera sistemática y sostenida en los plazos que está programado esto. Ustedes fíjense, hoy les presento la consigna. El 20 del 10 nos tienen que presentar los adelantos y la estructura del trabajo. Eso es en 15 días. Quiere decir que ya mañana tendrían que estarse juntando para definir un poco el tema y algún esqueleto de estructura que van a ver que es bastante estándar, solo hay que completar después los subtítulos. De acá al 20 trabajan en eso. Normalmente hacemos una entrega en esta primera fecha, que sería el 20 en el caso de esta cursada. No les voy a pedir que entreguen, pero sí que haya un representante del equipo, o una representante, el día 20 para contarnos los avances y para discutir y corregir lo que haya que corregir ahí, ¿sí? No para no llegar a la fecha de entrega con una pregunta mal planteada o con una estructura mal estructurada, valga la redundancia.
porque eso sí es motivo de aplazo. O sea, tener estas dos cosas mal, todo lo demás modifica la nota, pero tener mal formulada la pregunta o tener mal planteada la estructura del trabajo es desaprobado. Y un desaprobado implica que se van al final y en el final tienen que entregar el trabajo y aprobarlo. Los plazos están ajustados, les hemos dado todo el plazo que nos permite el cierre de actas para que aprueben en esta cursada y para que lleguen eventualmente al final de esta cursada, a la fecha de final. Me paran en cualquier momento, ¿ok? ¿Cuál es la consigna del trabajo? Lo que se supone, lo que esperamos de este trabajo es que desarrollen un artículo de investigación breve y conciso que dé respuesta a un interrogante sobre alguna de las dimensiones de la dinámica macroeconómica argentina. Y acá énfasis reciente, ¿sí? No pretendemos historia, no queremos trabajos de la ICI, no quiero trabajos del macrismo, no quiero trabajos del menemismo. Quiero que hablemos de la coyuntura económica. Esto es 2017-2021, y en función del tema que planteen, va a ser 2018, 2016, ahí tienen que identificar ustedes cuál es el punto de origen a partir de, digo, porque el punto de origen sí puede ser 1810, ¿no? Pero digo, en función del tema que ustedes eligieron, ¿cuál es el recorte de esa coyuntura que van a hacer? De vuelta, no es un trabajo de historia, no es historia económica argentina, es coyuntura macroeconómica argentina. Desde luego que pueden en la introducción hacer un raconto de cómo, no sé, vamos a trabajar desempleo. Usted, el equipo trabaja desempleo. Bueno, el desempleo es un fenómeno que se origina en la Argentina en la década del 80. Ahora, no me interesa la elasticidad del desempleo del menemismo, ¿no? Sí pueden hacer un párrafo en la introducción. Y lo que está bueno de trabajar con la coyuntura, además, es que hay menos escrito. Porque si van a la historia, siempre les va a faltar leer algo. Siempre va a haber un autor o una autora que dice algo distinto. Al trabajar con coyuntura van a trabajar mucho con estadísticas, van a trabajar con 2 o 3 papers adicionales y después a mirar las estadísticas. Y hacer las inferencias que su marco teórico les dé justamente como encuadre. Ahora voy a ir a eso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Elegir un tema y plantear una pregunta o hipótesis de investigación que esté en línea con un enfoque teórico que tiene que presentarse de manera breve. ¿Qué es esto? Van a elegir teoría cuantitativa del dinero, van a elegir 3 brechas, van a elegir Stop and Go, van a elegir algunos de los marcos teóricos que hemos visto ya a esta altura del curso, los vimos todos, ahora se empiezan a repetir, ¿sí? Estructura productiva desequilibrada, Stop and Go, 3 brechas, teoría cuantitativa del dinero, modelo keynesiano simple. Pero todos esos marcos nos dan inflación, sí, podría ser un tema. Todavía no vimos inflación como tema, pero sí ya hemos visto diferentes formas de inflación. Que estaría muy bien, por ejemplo, elegir inflación, el fenómeno inflacionario actual, ir a buscar algún marco teórico específico que dé cuenta de las fuentes de inflación. Y tienen que plantear una pregunta o una hipótesis. Ahora voy a ir a eso. Tienen que identificar los ejes de análisis en términos de la literatura y de los indicadores. Y la clave de todo es identificar cómo el trabajo contribuye a la literatura y a la evidencia. Tienen que hacer un aporte a la comprensión de la coyuntura argentina. ¿Qué es un modelo teórico? Un modelo, que es lo que ustedes van a usar como marco teórico, les da el recorte de la realidad sobre el que van a trabajar. O sea, un modelo se basa sobre 3 o 4 premisas. Arrancamos con los supuestos del modelo, ¿no? Los supuestos son
Pleno empleo, pleno uso de factores, no hay comercio con el mundo, esas cosas que aparecen. Bueno, supongamos una economía que, esos son los supuestos. Después vienen las relaciones de causalidad que establece el modelo, que son las fórmulas, que en algunos de los modelos se escriben como fórmulas y en otros simplemente como relaciones de causalidad. A entonces B, B entonces C. Esas fórmulas nos dan los indicadores. Por ejemplo, la curva de Phillips dice, a mayor inflación, a medida que sube la inflación, sube el desempleo. Esta es una relación de causalidad. Me está diciendo también cuáles son los indicadores que yo tengo que mirar. Bueno, veamos cómo evoluciona la inflación, veamos cómo evoluciona el desempleo, veamos si se cumple. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Recortar el tema. Si van a hablar de inflación, tienen que mirar 3 o 4 dimensiones de la macroeconomía. Pueden hacer una mención, por ejemplo, a la estructura productiva, pero no se van a meter con el comercio internacional. Desde luego que van a hacer una mención al tipo de cambio, pero no se van a meter con la política cambiaria. Digo, tienen que seleccionar el marco, o sea, los límites de su trabajo. Y esta es una definición metodológica. Ustedes van a plantear, bueno, nuestro tema de estudio es este, que implica un recorte temático vinculado a las variables A, B y C. Luego van a mirar o van a seleccionar un marco teórico. Y acá tienen que estar muy atentos y atentas a la relación entre su tema de investigación y el marco teórico. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar con heterogeneidad en el nivel micro, ¿sí? Estructura productiva heterogénea, no pueden usar un marco teórico neoliberal. No pueden usar un marco teórico neoclásico puro, porque en ese marco teórico no existe. El supuesto es que eso no existe. Ahí tienen que mirar ustedes la articulación entre el tema y el marco teórico. Van a tener que hacer una pregunta de investigación y formular una hipótesis. La idea es que pongan en práctica todas las cosas que fuimos desarrollando a lo largo del curso, ¿sí? Esta idea de, ¿vieron cómo les expliqué yo el modelo cuando di el modelo de 3 brechas? Que le dije, bueno, las ecuaciones no son tan importantes, no quiero que piensen en las fórmulas, sino cómo se relacionan las variables. Y acá hay algunos ejemplos de preguntas. Las preguntas responden a un cómo, a un qué. Las preguntas no son de sí, no. Las preguntas permiten elaborar un tema. Por ejemplo, ¿cómo evolucionaron las políticas antiinflacionarias del periodo? Entonces ahí me dice, bueno, ¿cuáles son las políticas antiinflacionarias? ¿Cuál es el periodo? ¿Cuáles son los síntomas de éxito o fracaso? Definen éxito, definen fracaso. ¿Qué explica la inflación en la Argentina? Fíjense, ¿qué explica la inflación en la Argentina? Es un ejemplo de tema o pregunta de investigación. ¿Hubo inflación en la Argentina? Es nada, no puede ser una pregunta si no, la que guía el trabajo. La pregunta no debería contener una hipótesis. Fíjense la última. ¿En qué medida fue desacertada la política monetaria del modelo de Cambiemos? Esta es vieja, ¿no? Porque ustedes ya no van a trabajar con Cambiemos, pero decir que algo fue acertado o desacertado es más bien una hipótesis, porque fíjense, ¿en qué medida fue desacertada una política o acertada una política? Implica un juicio de valor respecto de esa política. Implica decir que estuvo bien o estuvo mal, que funcionó o que no funcionó.
ustedes tendrían que ser capaces de elaborar cuál fue el impacto de la política de Cambiemos en esta dimensión económica. Bien. Extensión aproximada 15 páginas por todo concepto. Van a tener un foro abierto todo el tiempo, nos pueden mandar mensajes, nos pueden escribir todo el tiempo. Y van a tener que buscar bibliografía adicional. Bien, estructura del trabajo. La introducción es la presentación del tema, pero también es un resumen de todo lo que contiene el trabajo. Entonces, esto es básicamente lo que tiene que tener cada párrafo. En el primer párrafo va presentación del tema. El objetivo de este trabajo es analizar este tema para este periodo. La pregunta que guía el trabajo es, ¿qué pasó con A, B y C? Ese sería el primer párrafo, que es el primer bullet que tienen ahí. Siguiente párrafo. El marco teórico sobre el que se basa el trabajo es este, que postula que esta variable se relaciona de esta forma con la otra y que entonces pasa esto. En la economía argentina, en el periodo reciente, A entonces C, o está pasando D, ¿cuál es la evolución? ¿Cuáles son las características? ¿Qué lo explica? Yo siempre recomiendo, con Florencia, siempre recomendamos adelantar algunos resultados en la introducción. Los resultados de este trabajo sugieren que no es, lo digo siempre, este tipo de trabajos, la literatura académica no es ciencia ficción, no tiene que haber suspenso. Toda la carne al asador en la introducción, siempre. Compren, vendan con la introducción. Y el último párrafo siempre es el detalle, esto lo deben haber visto con Flor para el trabajo de coyuntura, sobre la estructura del trabajo. Este trabajo se estructura de la siguiente manera. En la primera sección esto, en la segunda esto, en la tercera esto, en la cuarta aquello. Primera sección luego de la introducción, que se llama sección 2, porque la introducción lleva sección 1. Pónganle números a los títulos, por favor. Este es un error que vimos en varios trabajos de coyuntura. Los títulos van numerados y los subtítulos también. Índice no hace falta. Para 15 páginas no le pongan índice. El índice es ese párrafo final de la introducción que me dice cómo se va a leer el trabajo, cómo se estructura el trabajo. Índice no hace falta en estos trabajos. Y les sugiero que googleen un poco, entren a Scopus, miren y denle formato de paper. Googleen cómo se escribe un paper, cómo se presenta un paper. Pueden ver incluso entre los artículos que les dejamos, los que son de revistas especializadas, no los capítulos del libro, los artículos de revistas, y pueden darle ese mismo formato. Bien, entonces, primero la introducción. Segundo, marco teórico. El marco teórico presenta todos los conceptos que ustedes van a usar a lo largo del trabajo. El marco teórico no es una síntesis. Esto que van a hacer ahora es la parte, esto que les voy a contar, es como de las cosas más difíciles cuando uno escribe marco teórico. Un marco teórico no es un resumen de lo que dicen los autores, las autoras. El marco teórico es la forma en que quien escribe narra las relaciones de causalidad. Por ejemplo, vamos al caso de la inflación.
Las diferentes teorías respecto de la inflación, o la inflación reconoce tres fuentes o tres formas de origen. Perdón, voy de vuelta. La inflación es la subida generalizada y sistemática de todos los precios de una economía. Entonces, primero la definición de inflación, que es mi tema. En la literatura se reconocen tres fuentes de inflación: A, B y C. ¿No? Y ahí presenté el marco teórico. La inflación de tipo A se caracteriza por todo esto, la inflación de tipo B se caracteriza por todo esto, la inflación de tipo C se caracteriza por todo esto. Las consecuencias son X, Y, Z. Y no vayan así. En la Argentina, los indicadores, la literatura, la evidencia sugiere que la inflación se explicaría por esto, esto y esto. Y que impacta esto, esto, en esto y esto y esto. Ahora, ¿cuál es el origen último o cuáles son las relaciones entre las fuentes de inflación en Argentina hoy? Ahí está la pregunta de investigación. Una hipótesis. Ustedes pueden trabajar con pregunta de investigación o hipótesis. Yo sugiero trabajar con pregunta de investigación, porque una hipótesis es una afirmación respecto de algo que todavía no se sabe. El origen de la inflación en la Argentina hoy es el tipo de cambio. Entonces tienen que demostrar con estadísticas que ese es el origen, que todas las demás fuentes de inflación no lo estarían explicando, sino que los precios son sensibles al tipo de cambio. Que es distinto a elaborar una pregunta en el sentido de decir, bueno, estas son las fuentes de inflación y desarrollo. Entonces yo les sugiero trabajar con pregunta de investigación. Pero si alguno o alguna quisiera trabajar con hipótesis, adelante, lo charlamos el 20. Bien. Vuelvo un poquito más atrás. Entonces, sección 1, introducción. Sección 2, marco teórico. Sección 3, pregunta de investigación y metodología. ¿No? En la sección 3 me van a contar con qué datos van a trabajar, con qué fuentes de información, qué variables van a usar. ¿Sí? Es el desarrollo metodológico. Sección 4, el análisis de los resultados. Sección 5, conclusiones. Y las conclusiones también tienen una suerte de receta, como la introducción. Primer párrafo, el objetivo de este trabajo ha sido tal cosa. El marco teórico, la pregunta de investigación y demás. La evidencia sugiere que, se observa que. Siguiente párrafo, esto se condice con la literatura, no se condice con la literatura. ¿Y cuáles son las implicancias? O sea, ¿por qué es importante el aporte que ustedes están haciendo? Porque entonces la política debería ir por este lado, porque entonces la literatura se equivoca, porque entonces en Argentina esto difiere un poco. Siempre tienen que tratar de aportar algo a la teoría o a la práctica. ¿Qué no puede pasar en las conclusiones? No pueden agregar información, ni conceptos, ni relaciones que no hayan mostrado antes. No pueden agregar números nuevos, no pueden agregar bibliografía nueva, no pueden agregar nada nuevo. Las conclusiones se basan en todo lo que desarrollaron antes. El trabajo de investigación es siempre una agregación de conocimiento. Arrancamos con la presentación del tema en la introducción. Luego la definición de conceptos y relaciones en el marco teórico. Luego bajamos esos conceptos y relaciones a variables. Esa es la metodología. Vuelvo a la inflación. Marco teórico. La culpa de la inflación o el origen de la inflación está en el tipo de cambio. Metodología. Para analizar esto utilizaremos el tipo de cambio del Banco Central en los últimos, de frecuencia mensual, el nivel de precios publicado por el INDEC. Luego el análisis de los datos. Los datos sugieren que cuando sube esto, sube aquello.
que sin embargo en este momento esto subió y esto bajó. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay otra cosa. Ahí ya te dejo hablar, Ramiro. Y luego las conclusiones. Siempre, si para analizar los resultados uso palabras que no están en el marco teórico, alguna de las dos cosas están mal. Sí, Ramiro. No, que estaba pensando un ejemplo de tema que se podría utilizar, no sé, inversión 2017-2021, pero es como que me queda un poco empañado con el tema de la pandemia y no sabría cómo enmarcarla el marco teórico con esa cuestión. Es como que Y la pandemia no. les va a complicar a todos y todas elegir un tema, pero la inversión podría ser, lo que pasa es que tenés que ver qué inversión, real, o financiera, extranjera, nacional, pública, o estructura de la inversión argentina. Claro, en la comparación año a año, a lo mejor si lo vengo trayendo desde 2017, es Sí, como que en 2020 se me cae todo y me falla la estadística un poco. siempre, no, pero siempre, en 2020, siempre les va, miren, ya sufrimos esto, quienes la cursaron en el 2009-2010 lo sufrieron con la crisis del 2008, que no podían analizar nada porque todo estaba en el 2008 con la crisis. Los que la hicimos, como yo en 2001, no podíamos analizar nada porque siempre hay alguna crisis en Argentina que nos atraviesa y que nos obliga a analizar en esos términos. Es normal en la economía argentina. Hoy es el COVID, pero en 2 o 3 años va a ser otra cosa. Así que, a pesar del COVID, podés mirar inversión, perdón. Okay. Y en todo caso, lo que vos podrías ver es intentar inferir o proyectar qué va a pasar el año que viene. ¿Qué variables se están moviendo? ¿No? No sé, en el 2017 cuando se movía A, se movía B. Ahora, en 2021 se empezó a mover A. ¿Qué pasa con B? Ahí hay que mirar un poco. Mi sugerencia para encontrar temas es que lean el diario. Lean Ámbito, lean Página, lean Clarín, lean La Nación, lean El Destape, lean The Economist, lean Le Monde, busquen en los diarios, y no necesariamente, al contrario, si buscan en los diarios opositores, también van a encontrar temas muy interesantes, porque los opositores van a estar diciendo, entonces B, entonces B, y ahí pueden plantear un análisis. Siempre va a haber una crisis en el medio que habrá que contemplar en Argentina. Bien. Bibliografía formato APA, por favor, usen Mendeley, me lo van a agradecer. Tómense un ratito, métanse, instálense Mendeley, van a ver que les cambia el resto de sus carreras. Ustedes todavía tienen muchos trabajos por delante, quienes hagan una maestría tienen todavía más trabajos por delante. Mi sugerencia es que usen un gestor de bibliografía. Si ustedes usan un gestor de Disculpe, bibliografía, sí, ¿cómo se llama? Mendeley. Gracias. Si ustedes usan un gestor de bibliografía, armar la bibliografía es hacer 3 clics, porque dicen insertar bibliografía y ya está. Y le ponen el formato, yo ahí puse formato APA, APA 6, estamos usando 6 o 7, que es la que tiene Mendeley, pero Chicago, cualquiera de los formatos está bien siempre y cuando sea un formato estándar. La verdad, para mí, hacer bibliografía, escribir bibliografía a mano hoy es imposible que quede bien. Es una locura, no se puede. Si se instala Mendeley, les aseguro que es una inversión que vale la pena. Y los que cursen Teoría de la Innovación, Organización Industrial el año que viene conmigo, ya van a tener una parte del trabajo avanzado. Bueno, entrega igual que el trabajo. No me escriban por mail, no me manden mail, solo por Moodle, siempre por Moodle. Fuente Times New Roman 12, alineación justificada, un margen superior e inferior 2,5. Esto parece una boludez, pero saben que es importante. Ramiro, ¿te quedó la mano levantada o tenés otra pregunta? No sé cómo sacar la mano levantada en realidad. Creo que si apretás la manito ya está. A ver si te la puedo bajar Ahí va, yo. gracias. De nada. Bien, creo que me quedan acá.
Primero que sea producción propia. Saben que el plagio ya lo sufrieron con el trabajo de coyuntura, el plagio va a rechazo. No plantear preguntas para establecer relaciones causales, solo pueden sugerirlas a partir de la literatura y estadísticas relevadas. No podrán hacer afirmaciones del tipo la emisión genera inflación, la apertura genera desindustrialización. No. ¿En qué medida el proceso de desindustrialización se explica por ABC? ¿O qué explica el proceso de desindustrialización? ¿Cómo impacta la apertura en? Si ustedes parten de una hipótesis, en vez de una pregunta, lo que están haciendo es sesgando la búsqueda. Si A entonces B, se van a poner a googlear cosas que muestren que A entonces B. Si ustedes se preguntan por la relación entre A y B, ahí tienen la mente un poco más abierta. Siempre citen, siempre pongan las referencias bibliográficas. Todo se cita, todo se referencia. Miren, una vez me dijeron a mí, no están diciendo nada nuevo. Lo que ustedes quieran decir, seguro que ya hay 15 personas que lo dijeron mejor. Si parten de ahí, no les va a faltar citar jamás. Las mismas recomendaciones que para el trabajo de coyuntura, numeren los gráficos, las tablas, referéncienlos en el texto. Bien. ¿Cómo empieza un trabajo de investigación? Es esto que yo les contaba. Pueden mirar las cosas que vieron en clase y pensar cómo aplican la realidad. Pueden leer el diario, pueden mirar alguna TED Talk, pueden mirar alguna entrevista. Miren, yo les tiro algunas preguntas que me surgen. Vieron que ya les va a pasar cuando sean economistas, enseguida les van a venir a preguntar por el dólar y por la inflación y qué va a pasar y todo eso, ¿no? Y una de las charlas que tengo muy frecuentemente últimamente es qué va a pasar con la deuda externa. Yo creo que vamos al default, por ejemplo. Yo creo que vamos camino a una devaluación en noviembre. Yo creo que no se explica el aumento sostenido en los precios que tuvimos en el último año. El contexto de recesión con inflación del último año es muy, muy, muy extraño, es muy de núcleo duro de precios. Ahí vieron que están los precios controlados y los precios no controlados. Bueno, hay algo ahí con los precios controlados, las tarifas, el combustible, las tarifas de servicios públicos, el combustible, las prepagas, la educación privada, son todos precios que están controlados en la economía y que han sido una locura en el último año. Igual, la economía argentina nos llena de interrogantes que estaría bueno que exploren. Digo, les sobra material en este país para ver por dónde ir. Piensen también en un tema de investigación que les guste, que les atrape, que tengan ganas de leer sobre eso y dar una explicación al respecto. Piensen en algo que pueda ser explicado en 15 hojas, ¿no? No me vengan con por qué la Argentina no crece. No lo van a explicar en 15 hojas. En 15 hojas van a poder hablar de una letra de la ecuación de la identidad macroeconómica. A lo sumo van a poder relacionar una dimensión estructural. Voy a tomar agua en serio y vengo. Bien. En 15 páginas van a poder ver una de las letras minúsculas de alguno de los modelos, alguna relación así muy sencilla, pero no más que eso. ¿Vieron cómo hacen en los programas estos realities de competencia de que menos es más? Eso aplica a este trabajo. Menos es más, no vayan por el Nobel, ¿sí? Concéntrense en explicar bien el funcionamiento de una o dos variables.
¿Dónde buscar bibliografía? Hay muchos repositorios que recopilan producción científica. La búsqueda se puede recortar en base a la disciplina donde se investiga. Pueden entrar a Scopus, pueden entrar a Google Scholar. Busquen, yo hago así, miren, cuando inicio un artículo, cuando quiero hacer una investigación. Busco, bajo, leo abstracts, leo títulos, y después con calma me pongo a procesar. Y después trabajo con lo que se llama bola de nieve, ¿no? Yo leo un trabajo y le voy prestando atención a las referencias, a quienes citan. Leo el segundo trabajo y veo quiénes son los más citados y empiezo a mirar las citas y entonces en vez voy a buscar, voy a leer el origen, voy a leer esa cita. Y así, siempre mirando las referencias, se arma esta bola de nieve hasta que satura, hasta que siempre estoy leyendo las mismas referencias. Ustedes van a trabajar con un tema de coyuntura y acá también tienen que saber elegir entre un clásico, la literatura clásica, lo que decía Prebisch, ¿sí? Y el análisis revisitado, porque Prebisch no vio China, ¿no? Entonces, está bien tener presente la literatura clásica, pero también tienen que saber buscar la actualización en la producción de conocimiento. Acá les dejo algunos lugares. Yo personalmente arranco siempre por Scopus. Y cuando no lo puedo descargar de Scopus, lo busco en ResearchGate o se lo pido directamente. Para quienes no conocen, ResearchGate es como el Facebook de los académicos y las académicas. Está Google Scholar, desde luego está la biblioteca. Y estas tres cuestiones, ¿cómo responden a la pregunta? Como les decía, la literatura les da las relaciones y los indicadores. Los resultados y la reflexión teórica les permite responder a la pregunta. Y también pueden responder a la pregunta con material producido por otras personas. Hay un artículo que yo daba en un momento, año 2005, 2006, cuando volvía la inflación a ser un problema en la Argentina, que siempre me pareció súper elocuente, ¿no? Porque decía, bueno, la curva de Philip, ubican la curva de Philip, ¿no? La relación entre inflación y desempleo. A mayor inflación, menor sería el desempleo. Esa es la relación de la curva de Philip. Y el estudio este lo que hacía era mostrar que la curva de Philip se cumplía, en efecto, o sea, verifica la curva de Philip, pero la pendiente de la curva de Philip se modifica. Entonces, llegado a cierto punto en la Argentina, cada vez se necesita más inflación, o sea, la elasticidad del empleo a la inflación iba en aumento. Cada vez necesito más inflación para descender un poquito el desempleo. Este es un típico trabajo que ustedes pueden hacer. Lo pueden pensar con la curva de Philip, lo pueden pensar en términos de el ingreso de capitales y el tipo de cambio, lo pueden pensar en términos de el nivel de exportaciones y el tipo de cambio. Hay un montón de relaciones en la economía. Pueden mirar el modelo de tres brechas y tratar de estimar alguna de esas variables. ¿Se acuerdan que una de las hipótesis que yo les decía que plantea el modelo de brechas es que la inversión privada es función de la inversión pública, pero que en realidad esa función, esa K pequeña, está afectada por el nivel de inflación? Entonces, bueno, ¿en qué medida hay sensibilidad de la inversión a la inflación? Esa es otra pregunta. Que es distinto a decir la inflación o la tasa de inversión depende de la inflación. Entonces ahí eso es una hipótesis. Tienen que demostrar que si varía una, varía la otra y siempre en igual sentido. Bien, hasta acá
mi presentación del trabajo final, obviamente, siempre subo la clase, como todo. Preguntas. ¿No? ¿Ninguna? Hola, profesora. Sí, Emilio. Emilio, yo soy Emilio, alias Honduras en su época. Alias Eh, Honduras, sí. claro. Yo hice o sea, el primer trabajo de coyuntura lo hice solo. Eh, Hasta el momento yo no he tenido un grupo, por lo cual no sé, digamos, qué problema ocasionaría yo integrarme a un grupo porque ya vienen trabajando hace rato juntos. Eh, no sé si eso implica algún problema que yo haga solo el trabajo. Depende de lo que ustedes me consideren que sea. No me molesta que hagas solo, no me molesta, no está mal. Podés hacer el trabajo solo y Entiendo. también podés integrarte a un grupo. Ah, Seguro que después del primer parcial va a haber grupos de 2 o de 1. comprendo. Es lo que pasa, la historia muestra eso en macro. Yo no sé si a lo mejor se pueden coordinar entre ustedes y alguna persona que quede sola en el corto plazo, que se articulen, y si no lo haces solo, Emilio, cualquiera de las Bueno, dos opciones es válida. Lo digo para perfecto, el listo. de ustedes. Si alguno queda solo, sola, pueden ver de agruparse en el cortísimo plazo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver, Tomás, ahí leo tu pregunta. Tengo una duda sobre el examen. ¿Se evalúa la parte de introducción al análisis macro? ¿Cuál sería todo lo que vimos desde el primer día, desde que les dije buenas tardes, entra en el examen. No sé cuál sería, Tomás, exactamente tu pregunta. Las primeras clases. Por la guía de preguntas, decía. Todo lo que está en la guía de preguntas puede entrar en el examen. Sí. Todo lo que tienen ahí puede ser preguntado en el examen, de manera aislada o en combinación. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Bueno, gente, una sí. preguntita cortita nomás y Dale, ya termino. no hay Con respecto a la pregunta, porque justamente lo que estaba pensando, lo más difícil va a ser generar una pregunta digamos, que englobe todo lo que usted estuvo diciendo. Con respecto a eso, podemos, digamos, consultarlo, ir haciendo preguntas tentativas hasta que, no sé, encontrar la pregunta de Sí, investigación que... obvio. Sí. Mi sugerencia es arranquen eligiendo un tema. Y a Perfecto, partir de la lectura del tema, pueden buscar una pregunta. está perfecto, entiendo. No, creo que a medida, estoy leyendo la pregunta de Karina, creo que a medida que tenga una pregunta orientadora del trabajo tendremos dudas. Y sí, claro, eso sí. Pero por eso, primero traten de pensar el tema que les gustaría y se van a volver locos y locas si quieren pensar de entrada una pregunta. Piensen en el tema, lean sobre el tema, googleen un poco a ver qué se está debatiendo sobre ese tema, la inflación, la inversión, el tipo de cambio, la deuda externa. Hay temas muy candentes en la economía hoy, el desempleo, que me parece que vale la pena que empiecen a mirar por ahí y que después traten, en la medida que lean los diarios, en la medida que lean los debates que se están dando, qué reflexiones de la literatura les trae, con qué paper de los que vimos lo podrían explicar o no. Entiendo que está en el Moodle en la sección, no sé, pero a ver. En exámenes. Gracias, Carlos. Sí, en exámenes. Guía de preguntas parcial 1.
Taller de investigación. Bueno, no está todavía habilitado el foro, no sé por qué no lo habilitó, yo lo habilito en estos días y si no, lo habilitamos en breve, ¿sí? Más tardar el lunes o martes está. Bueno, cualquier cosa me mandan mensaje, me pueden mandar mensaje por el Moodle y nos vamos hablando. Yo les vuelvo a ver. El lunes es feriado, el miércoles lo tienen libre para pensar el trabajo, el otro lunes es el parcial, así que nos vemos el 20, si mal no recuerdo. No dejen de preguntar, ¿sí? No dejen de hacer consultas y cualquier cosa nos escriben. Si no hay más preguntas, gente. ¿No? Listo. Nos vemos entonces, corto la grabación, gracias a ustedes y nos vemos, estudien. Nos vemos en unos días. Buenas tardes, profe. Buenas tardes.